yo voy a comenzar a explicar el tema de comunidad. Ahora, tengo un presente y a Nora voy a ayudar. Si alguna cosa que yo hablo es un poquito complicada, ella me ayuda a explicarlo mejor. Después de muchos años andando por el mundo, yo estoy convencido que no basta de explicar alguna cosa sobre comunidad de base. No queda. ¿Por qué no queda? Porque o hacemos una renovación global o nunca vamos a hacer comunidad eclesial de base. O, en otras maneras, si estoy en una parroquia donde el cura o el presbítero no fue capaz todavía de aceptar el Vaticano II, nunca va a haber una comunidad de base allá. No cabe, no entra. Quiere decir, no es algo que tú puedes añadir como un botón o una señal de mi ropa. No, es una ropa que tiene que cambiar. Entonces, es algo un poco más global. Si no, la comunidad de base no funciona, termina siendo un grupo, un movimiento, sea movimiento bíblico, sea movimiento de espiritualidad, sea cualquier movimiento hasta político, social, pero la comunidad no es eso, es la primera instancia de la iglesia. Después vamos a explicar más detallado eso. Entonces, en ese primer punto, la preocupación es que o hacemos una conversión global, número 1 ahí arriba, o hacemos una conversión global, o nunca vamos a alcanzar a ser comunidad eclesial. Por ejemplo, si es una comunidad eclesial, debe tener por lo menos los 4 sexos de la iglesia: hombre, mujer, cura y monja. No quiero decir, debe haber adultos, debe haber jóvenes, debe haber todo lo que es la iglesia. Si es solo un grupo de personas mayores, sin culpa de nadie, de hecho no es exactamente una comunidad eclesial, porque solo tiene mayores. Tiene de todo un poco. No tiene una única espiritualidad. Somos todos franciscanos. Sí, es muy bueno, me gustan los franciscanos, buena gente, casi todos son católicos, pero no es en torno a un movimiento, a una tradición, es la iglesia como tal. Entonces, estamos aquí decidiendo el estilo de iglesia. No es para el futuro porque es lo más antiguo. Fue así en la iglesia. Hasta los 4 primeros siglos, la iglesia vivió en pequeñas comunidades. No había parroquia, no había edificio. La casa se reunía en la casa, las casas que podían. Después hablaremos. Tá bem. Entonces, ese es el primer punto, conversión global. ¿Está claro ese punto? Pasé, me dio nota 10. Vamos a otro. Segundo punto. La comunidad no se parte desde lo devocional, se parte desde la creación. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Dios, Padre, es la plenitud de todo. Plenitud del saber, del amor, de la bondad, de la paz. Dios es plenitud. Ya desde que estudiaba latín cuando era niño, así casi había una frase que decía así: bonum est diffusivum sui. Barbaridad que dijo él en latín. Es lo siguiente: el bien se comunica, si no, no es bien. Él se desparrama, si no, no es bien. Entonces, Dios creador crea a nosotros, porque Él tiene que desparramar su bondad a que otros también gocen de ellos. Cualquiera de nosotros aquí se tiene una gran alegría y se recibió un regalo muy bueno que puede servir para la gente. No aguanta 3 minutos y ya está llamando el compañero, la mamá, el papá
esposa o el hijo, porque por lo menos a contar. No podemos guardarlo porque explota dentro de nosotros. Entonces, para hablar de comunidad de base, tenemos que comenzar por la vida. No vamos a comenzar, fuiste a la misa el domingo, ya hiciste el rosario, y tu examen de conciencia, ¿cómo está? Todas esas cosas buenas. No hay duda que es cosa buena. Pero no es por ahí que comenzamos. Porque no comenzamos con el beaterio. El beaterio es aquella gente que solo está en la iglesia y solo se orienta porque el Padre Antonio, se va y viene el Padre Pedro, todo se tumba y ahora es el Padre Pedro. Después viene el Padre Juan, termina todo y se comienza con el Padre Roberto. No estoy por ningún cura, estoy por Dios en eso. Entonces, desde la vida. Entonces, una comunidad, cuando se visita una familia, no se va a decir, fuiste a la misa el domingo, están casados por la iglesia, el hijo. No, eso puede acontecer después. Comienza de la vida. ¿Cómo está el laburo? Bien. Y la escuela para los hijos. Y aquí, cuando uno está enfermo, encuentra ayuda, puede ir o no puede ir. ¿Qué le gusta más? ¿Qué partido? Yo no voy a decir porque si no nos peleamos, pero ¿cuál equipo de fútbol? No. Pero comienza de la vida, comienza de la persona, comienza escuchando, no haciendo un discurso. Por eso esta tarde, simbólicamente, quisimos comenzar con ustedes. ¿Quién eres tú? ¿A qué viniste? Dime por el Padre París, tonta. Nadie viene por una persona, o viene por Dios o por su casa. Yo no soy museo. Peor que museo. Desde la vida. Una comunidad comienza con la vida, no con la parroquia. Claro que si es un dirigente de parroquia que tiene un esquema muy cerrado, ya está perdido. Ustedes son comunistas, ustedes no tienen fe. No tiene fe usted, porque está partiendo de su manera de pensar la iglesia, y nosotros estamos partiendo de la creación. Es que nosotros, como la historia de la creación llegó a nosotros por medio de una fábula judaica, era como está en la Biblia, es como una familia hebraica explicaba a sus hijos e hijas chiquititos cómo fue que apareció la gente. Entonces es un poco una historia bonita. Entonces muchas veces la creación ya sé, Eva, el paraíso, una serpiente que hablaba, no, y muchas veces no damos el valor de la creación. Hay que comenzar con la creación, hay que comenzar con la vida. Por eso que yo escribí desde la vida, desde la creación, desde Papá Dios. Tercero, Jesús es el regalo de Dios para que la plenitud de Dios aconteciera en nosotros cuanto posible. Claro que no será plena como en Dios, pero Jesús nos comunica el Padre. Jesús no nos comunica a Él, no nos comunica a Él, comunica al Padre. Jesús nos dijo, aquí estoy, vengan a adorarme, estoy un poco frustrado porque nadie me adora. Jesús nunca pidió para ser adorado, pidió para ser seguido. Sígueme. Claro, yo puedo adorar. Cuando yo digo una cosa, no estoy diciendo que no vale la pena adorar. Cuando amamos de verdad, decimos, yo te adoro, quiere decir, te amo una barbaridad, ¿no? Como dice Gaucho, te amo una barbaridad. Pero desde la vida, la creación, no para ser adorado, sino para ser seguido. Yo coloqué ahí dos textos muy bonitos de la primera carta a Corintios, la primera Corintios 3, 21, 23. Todos de vosotros sois de Cristo, pero Cristo es de Dios.
está dicho ahí. Todo de vosotros, vosotros de Cristo, Cristo es de Dios. O la segunda parte, 1 Corintios 15, 28. Cuando todo haya sido sometido a Él, Dios será todo en todas las cosas. Jesús vino a anunciar al Padre. Hizo milagros, eso de chiripa. Quiere decir, era porque amaba a la gente, no quería ver nadie sufriendo. Vino a hablar de Dios. La meta es el reino de Dios. La meta no es la parroquia, no es la iglesia católica. La meta no, la meta es el reino de Dios. Y el reino de Dios no comienza después de la muerte. El reino de Dios ya comenzó. Desde que hemos nacido, ya comenzó. Ustedes se dan cuenta, dentro de millones de posibilidades de crear, Dios creó a ustedes. Quiere decir que Él tiene buen gusto, por evidentemente, pero Dios nos creó. Tenemos la vida, la misma vida de Dios en proporción pequeña, limitada, frágil, pero es la vida de Dios. Quiere decir, la creación es el primer encuentro con la plenitud de Dios. Otra cosa que pare cuando vuelvan a su casa hoy pensando, se dieron cuenta que ninguno de nosotros jamás va a terminar. No vamos a terminar en la muerte. La muerte es donde comienza. Este tantito de la vida, 100 años, 110 que sea, eso es un tantito. ¿Ya pensaron que dentro de 3.000 años ustedes estarán vivos? Qué aburrido, no, qué aburrido, qué maravilla. Nunca nos cansaremos de la bondad y de la plenitud de Dios. Ayer fuimos a visitar a las hermanas carmelitas. Yo tuve una impresión tan bonita. Dice, aquí es casi un principio de la plenitud de Dios. Uno tiene ganas de quedarse, están contentas, son mujeres completas, llenas de Dios. Claro, de vez en cuando pelean entre ellas para no perder la costumbre. Claro, somos normales. De hecho, seriam enfermas si de vez en cuando nos tuviera ganas de en una de eso es normal. Pero qué bonito sentir una comunidad que revela a Dios. Imagínense, uno pasa con una persona que queremos, pasa 1 hora, 2 horas y se va el tiempo. ¿Por qué? Porque con una persona que estamos bien, el tiempo se acaba. No es nosotros que acabamos con el tiempo, es el tiempo, nos acabamos el tiempo por el amor. Y si no hay amor, todo es aburrido. Una persona muy aburrida que no nos ama, no aguantamos 10 minutos y ya buscamos el perrito para usar. Tengo que ver mi celular, me da permiso, ¿eh? Y cuando nos amamos es una felicidad, ¿no? Entonces, la plenitud de Dios en Jesús. Ahora, atención, Jesús hacia el Padre. Yo siento que muchas veces en la Iglesia Católica nosotros vivimos un poquito lo que se llama cristomonismo. Monismo quiere decir uno solo. Mucha gente habla solo de Jesús, el Padre no entra. Y Jesús vino para anunciar al Padre. Y pasó toda la vida anunciando al Padre. Cuando rezaba al Padre. Yo hablaba con el obispo de Ushuaia, como estuve la otra semana allá con ellos, todo el clero de Ushuaia. Qué gente buena. Todo el clero son 28 curas. Y se viven distantes uno del otro, 200 kilómetros, 50 kilómetros. Por eso que nunca se pelean. No, es una gente muy buena, muy querida. Pero yo decía al obispo, qué pena que a veces el misal, que no es escrito en el cielo, es escrito por algún monseñor de la curia romana, se dice, Dios Todopoderoso. Eso era una manera como se decía para los emperadores romanos. Pantocrator se llamaba.
Cuando el tipo se volvía emperador, era Pantocrátor, es decir, todopoderoso. Por eso yo toda vez que y él también hacía así, el obispo dijo, yo también hago así. Cuando está escrito ya todopoderoso, yo digo, todo misericordioso, y sigo adelante. Porque eso es mucho más describir a Dios. Dios es todo misericordia. No es poder y poder y poder. No, eso es secundario. Entonces, y el Espíritu Santo. El Espíritu ya comenzó. Si ustedes están aquí hoy, es porque el Espíritu los arrancó y los trajo para acá. Para dar un ejemplo, chiquitito. Todo lo de bueno que acontece, acontece por obra del Espíritu. No solo a los católicos. Porque a veces dentro de la Iglesia Católica, principalmente en países que tienen mayoría católica, puede ser Argentina, puede ser Brasil, puede ser Paraguay, países que tienen mayoría católica, nosotros comenzamos a pensar que solo nosotros somos los buenos. No, no digo ustedes son ya gente preparada, pero mucha gente tiene eso, ¿no? Cuando todos son hijos e hijas de Dios, y a su modo, a su conciencia, están caminando. Y todos pueden salvarse aún no perteneciendo a la Iglesia Católica. Yo me acuerdo de un curso para obispos que después del Vaticano II tuvimos en Medellín. Los obispos iban por un mes, curso, todos profesores. Yo dei una semana, después otro, después otro. Y cuando se dijo eso, y se puede salvar fuera de la iglesia. En aquel tiempo él no había leído todavía bien el Vaticano II, porque está en el Vaticano II, ¿no? Ahí los teólogos con mucha paciencia explicaron, miren, fuera de la iglesia, quiere decir, fuera de aquellos valores que la iglesia anuncia en nombre de Jesús, y que Jesús vino a anunciar para la plenitud. Fuera de eso no hay salvación. Pero una persona puede estar en Asia, por ejemplo. La mayoría no es católico. 3%, 4%, 0,5%. Y eso durante 2000 años. Y en el próximo 1000 años no van a cambiar. Entonces, fuera de aquellos valores que Jesús anunció, aunque la persona no se dio cuenta que ellos estaban en la iglesia católica, y a veces no están en la iglesia católica, o por lo menos no están en ciertas parroquias, o en ciertas sacristías, está llegando a los valores que Jesús anunció y te salvas. No importa si sea chintoísta o cualquier otra cosa, si llegó a los valores. Y puede ser que tú estás en la iglesia católica, pronuncias todos los valores, pero no los vives. Entonces no llegaste. Estaba en la iglesia, pero no llegó. Ahí uno pregunta, entonces, ¿por qué soy católico si todos pueden salvarse? Tú no estás en la iglesia católica para salvarse, estás para continuar la misión de Jesús. En el bautismo, ustedes fueron consagrados. No solo los curas son consagrados. ¿Quién te lo dijo? Todos ustedes son consagrados por el bautismo. Y nosotros, presbíteros, si no somos bautizados, no vale. Cuando terminaron de mi ordenación, estaba en Roma, en la Basílica de San Paulo, y me ordenaron. Imagínense que al final de mi ordenación de cura, yo soy de Brasil, yo conozco ese, él no está bautizado. Vamos a tener que bautizarlo, porque fue inválido lo que hicimos. Si yo fuera inválido, si yo fuera no bautizado, sería inválido. Quiere decir que entonces el bautismo es más importante. Sin él, de nada sirve la ordenación sacerdotal. Y yo decía en la parroquia, porque estaba ayudando por un tiempo en la parroquia, decía la gente, a ver si está, venía, no sé
si estoy mal colocado. ¿Está bien? Padre, bendice este rosario. Está bien, puedo bendecirlo porque no puede la persona, ella piensa que solo yo puedo hacer. Tú puedes hacerlo. Tranquila. No, ese pedazo no escucharon. Ah, están con los oídos así, ¿eh? No, explico no para crear problema, sino para que sepa cuál es la teología de la iglesia. Por el bautismo, ustedes pueden bendecir. Solo los curas pueden decir, ¿quién te dijo eso? Ustedes son personas consagradas. Pidan una bendición. Yo, todas las personas que yo encuentro en la calle, no voy a decirlo, pero de lejos digo, Señor, bendigo a aquella persona, hágala feliz. Está con la cara media triste. Estoy bendiciendo. Nunca vai saber en su vida que se fue bendecida. Estoy bendiciendo. No porque soy cura, sino porque soy bautizado. A veces nosotros quedamos con... Yo sé, históricamente hicieron así, que los curas bendicieran para que nadie abusara, que no pasara amuletos de uno para otro. Tiene su razón, pero ustedes tienen derecho de saber la cosa como es. No vamos a esconder eso. Y es cosa tan pequeña que no. Entonces, ese espíritu ya comenzó. Deja decir de otro modo. Cuando Cristóbal Colón llegó, había indígenas. Vamos a enseñar las cosas de Dios para ellos. Está bien, pero ojo, el Espíritu ya comenzó a trabajar en ellos, de manera que, ahora voy a decir en palabras teológicas, antes del querigma es el primer anuncio de la fe. Antes del querigma, tenemos que preguntar qué es lo que el Espíritu de Dios ya hizo en esa persona. Porque el Espíritu está trabajando. Él no espera que llegue el misionero. Señor misionero, ¿puedo trabajar ahora? Ah, muchas gracias, estoy muy generoso. Gracias, Señor. Ya está trabajando, ya llegó. América Latina no era conocida, pero el Espíritu conocía dónde estaba y sabía quién estaba y estaba trabajando con ellos. Como enseñó a rezar el rosario, a hacer la Vía Cruz. No, eso son nosotros que sabemos eso. Él, la verdad, la justicia, el amor, la paz, el respeto, la dignidad, todo eso es de Dios. Los primeros padres de la iglesia decían, en cada persona tiene ya una semilla del reino de Dios. Ahora tenemos que identificarlo y completarlo, porque se puede completar. Eso crea para nosotros una nueva perspectiva. Yo tengo más puntos para decir, pero vamos a parar por aquí porque estoy hablando mucho intensivo. Tenía alguna cosa que... No, entonces yo tengo un trabajo para ellos. No. Es que para expresar, ¿crees que alguna cosa que yo dije tenía que explicar? ¿Alguien tiene alguna duda? Saliendo de aquí vaya a la parroquia, el padre dijo que... Sí, hay que decirlo. No son ustedes. Bien, lo que queríamos ahora, para no poner mucha cosa en la cabeza y dejar, ¿cuál es la presencia del Espíritu de Dios que ustedes están sintiendo en nuestra época? Porque les ocurre pensar que en esta época el Espíritu está de vacaciones o está, como dice que ya terminó, jubilado. No, el Espíritu no está jubilado ni de vacaciones. Entonces, procure en el grupo de ustedes decir por lo menos 3 valores de nuestra época.
Porque una comunidad de base comienza con los valores que ya están en la gente, hecho por el Espíritu Santo. No comienza con una bonita pregación del padre que viene de Brasil. No, puede ser, y ojalá haga bonita. Pero no es por ahí, es por el Espíritu que comienza. Entonces, ¿qué cosas ustedes identifican? Porque es muy fácil hablar, todo está mal, violencia, qué barbaridad. Está bien, eso es cierto. Pero ¿cuáles son los valores que el Espíritu ya está plantando en la gente de hoy? Tiene en grupo 10 minutos, puede salir, puede quedar aquí, el mismo grupo, cambia de persona que va a representar el grupo. ¿Está bien? Pueden comenzar sus 10 minutos. Es una alegría ver que están trabajando con mucha atención. Evidentemente, es toda gente que ya tiene un camino, ¿no? Se nota, no son principiantes, lo que es muy bueno. Las nuevas generaciones no esperan mucho de ustedes. Bien. Puede continuar un Quinto, pues no. Ya comenzar. Estamos en el número 5. Los papeles vão quedar. Alguém não pudo copiar, sepa que o papel vai estar depois ali para que puedan copiar. Agora é importante que entendam o que vamos dizendo. Então, esse 5. Que maravilha, homem! Os milagres acontecem. Agora, este ponto pode abrir um horizonte para vocês que quizás não lo conheciam muito bem. Conheciam, pero não muito bem. E então vou explicar e se querem perguntar, perguntem depois. El Señor resucitado no se quedó 3 años en Jerusalén dando entrevista para quien quisiera hablar con él. No, estuvo poco tiempo en lo que leemos de las Escrituras. No sabemos cuántos días, pero es muy poco tiempo. Y estaban reunidos conversando y querían hasta hacer una pregunta para él: si es ahora que vas a comenzar con todo eso que preparamos. Ele se foi. Primeiro tiveram muita nostalgia. 5 minutos depois da ascensão, já não está. Terminou, eles não diziam essas palavras que eu vou dizer agora, pero no linguagem de hoje, terminou a missão de Jesus histórico. De agora em adelante é o Cristo da fé. Já Jesus não vai estar mais com nós, del modo que lo hemos conocido. Nós lo escuchamos, lo hemos visto, tocamos o verbo de la vida, pero agora não mais. Passado este momento de nostalgia, que pode ser um dia, 2, eu creio que começaram a mirar na cara do outro. Che, ¿hasta quando vamos quedar em Jerusalém? Porque todos eram de Galileia. Haviam ido para a Páscoa última, que Jesus lhe alcançou. Não vou viver em Jerusalém, não tenho casa aqui, nada. Temos amigos, parentes, pero já eles estão perguntando se acaso vou fazer um viagem para o norte, quer dizer, volver. Eles se reuniam porque não sabiam o que iam fazer. Por isso não tenho medo se uma comunidade se reúne e não sabe muito o que fazer. Já começou assim e continuou por muito tempo desse modo. Não sempre sabemos exatamente o que fazer. E isso começou como os apóstolos
de manera que nosotros tampoco sabemos, ganamos indulgencias. Después comenzaron a encontrarse en alguna casa, porque ¿dónde vamos? En el templo no iban, porque se mataron a Jesús, aparecieron en el templo. Ah, tú también eras de ellos. Entonces, cuidado de no aparecer mucho. Y tenemos muy claro que Hechos de los Apóstoles 12:12 dice que ellos se reunieron en casa de una señora llamada María, que era mamá de un joven llamado Marcos, Juan Marcos, que después es el evangelista Marcos. Se reunió en casa de ella, tanto que cuando Pedro escapa de la cárcel, estaba prisionero, de madrugada viene, va a la casa, esa casa, golpea en la puerta, aquí, ¿no? Y viene la que servía, la Rode, y, ¡ah, Pedro, qué bueno! Y salió gritando, y él afuera en la noche, dice, no, vuelva, quiero entrar, porque si no pasa, alguien aquí me lleva. Estaban reunidos en casa de María, mamá de Juan Marcos. ¿Y qué hacían? Hacían lo que Jesús enseñó. Hablaban de Jesús. Después, compartían el pan. En aquel tiempo, ellos no decían, fuimos a la misa. Ese vino mucho después, ese lenguaje. No el hecho, sino el lenguaje. Ellos decían, fuimos partir el pan. Quiere decir, como Jesús nos dijo, el pan y el vino, Él está con nosotros. Ojo, que no es la única presencia de Jesús, pero es la más importante. Se reunían en vuelta de la mesa. Evidentemente la mesa de ellos no era esto. Ellos colocaban posiblemente almohadas y alrededor. Esa idea de sillas como esa es mucho después. Estamos muy acostumbrados a mirar la última cena de Jesús. Eso es del siglo XVI. Es una pintura del siglo XVI. Que el pintor se imaginó todos en torno de la mesa, todos mirando para la foto, sorrisos, porque todos miran para la foto. Eso claro que no era así, pero estaban reunidos en torno a la mesa. Recordaban de Jesús lo que él había dicho. ¿Te acuerdas aquella vez que pasamos? Claro, eso es la palabra de Dios. Partimos el pan, decimos, el Señor está con nosotros. Y después diga, y vamos entonces, porque hay un vecino mío que pregunta, ¿por qué yo estoy tan contento? ¿Por qué yo, cómo es eso? ¿No? ¿Cuál es su secreto? Quiere decir la misión, ¿no? Hay gente que comienza a querer estar con nosotros. Vamos a recibirlo, etc. La iglesia comienza en casa de María, mamá de Juan Marcos, y después, muchos años después, la comunidad de Marcos, la comunidad de Lucas, la comunidad de Mateo, se recuerdan de lo que ellos habían vivido. Y en el Hecho de los Apóstoles, ustedes están sin Biblia acá, pero vamos a leer en dos lugares, 2:42, es muy conocido el texto, y el texto de 4:32. Por favor, lea 4:32. Describe lo que hacían en esa reunión de la familia en la casa, no en el templo, en la casa. 4:32, hasta que vean. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Y 2:43.
2:42. Aqui um pouco. 2:42 seguintes. Eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Entonces, cuando nos preguntan, ¿qué hace la comunidad de base? 2:42, 4, 32, 35, etc. Quiere decir, ellos no se reunieron en el templo, ellos se reunían en una casa. Toda la gente estaba alrededor. No es que uno ponía de espalda y otro para la pared rezando, Señor, estamos aquí. No, todo mirando cara a cara. ¿Cuánto tiempo duró eso? 400 años. La iglesia en los 4 primeros siglos se reunía en la casa. Aun cuando no estaba en Jerusalén, podía ser en Corinto, era en casa. Tenemos en la iglesia de Corinto, si ustedes dan una mirada en Hechos de los Apóstoles, vão en casa. Yo puse algunos de los nombres aquí, no están todos, pero Áquila y Priscila, un matrimonio, ¿no? Aquila y Priscila, Tito Justo, Estefanás, Clemente, son las casas donde se reunían. Y cuando llegaron en Tesalónica, cuando llegaron, entraron ya en el mundo griego, más adentro con Pablo, mucho después, ¿no? Era siempre Lidia, en casa de Lidia, es siempre en una casa. La iglesia nació, vivió y continuó en una casa. Otra cosa importante en esa primera etapa de la iglesia, todos sabían de todo. No era solo los 4 curas se reunían, ustedes se vayan, no, todos tenían derecho de saber todo. Así, cuando se trataba de que un sustituto a Judas, vamos a escoger uno, se reunió toda la comunidad y todos votaron. Imagínense si nosotros pudiéramos votar para Papa. No es posible ahora porque es otro momento. Pero en aquel tiempo todos participaban de todo. No había nada escondido, que no supieran. Por ejemplo, cuando la iglesia de Antioquía quiere enviar Pablo y Bernabé, toda la comunidad se reúne y pone la mano en Pablo y Bernabé y ellos salen en nombre de la comunidad. Todos estuvieron para enviarlos. Cuando volvieron y algunos comenzaron a preguntar, pero ustedes recibieron en la iglesia gente que no sigue la ley de Moisés. Porque los cristianos del comienzo pensaban que ellos iban siempre a ser de la tradición judía y de la religión judía. Y eso acabó. Un poco después ya voy a contar. De manera que los cristianos los expulsaron del judaísmo. No que ellos salieron, lo expulsaron. Pero antes de lo que lo hubieran expulsado, ellos estaban junto con los judíos a donde iban y entraban en la sinagoga y conversaban porque eran judíos. La sinagoga era un lugar, no era un lugar de culto, era un lugar de hablar, de conversar. Ellos decían, que soy judío. Nunca un judío, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles pensó que al ser cristiano salía del judaísmo. Seguían la ley, las tradiciones, las fiestas son todas fiestas judías. Pascua é uma festa judía. Pentecostés não acontece em Jerusalém. Después los cristianos vão mudar isso, pero no comienzo es dentro del mundo judío y da ley judía y de las tradiciones. Aunque Jesús ya había rompió varias tradiciones judías cuando se trataba de ayudar a una persona
Jesús no tenía ningún problema, es sábado, ¿y qué pasa? Si tu animal, vaca o caballo, o se cae, usted lo saca, aunque sea sábado. Imagínese una persona. Entonces ustedes, es bueno saber cómo es que ellos salieron. El judaísmo se separa de la iglesia. Fue todavía en el siglo I. Ustedes saben que varios grupos judíos hicieron una guerra contra los romanos. Y claro, perdieron, porque el imperio romano tenía el mejor ejército, la organización militar romana era extraordinaria. De manera que los romanos cercaron Jerusalén, quemaron el templo, destruyeron todo lo que podían. Y el templo hasta ahora no fue reconstruido. Cualquiera que vaya a Jerusalén va a ver los muros del templo de Jerusalén que fueron destruidos por los romanos. Cuando los cristianos estuvieron en esa guerra contra los romanos, los cristianos no tomaron armas. Los cristianos no tomaban armas. Toda guerra no es buena, ninguna guerra era justa, lo que decían ellos. De manera que los cristianos y los fariseos no tomaron armas contra los romanos. De manera que cuando los romanos terminaron la guerra, ellos no esclavizaron ni cristianos ni los otros que no habían tomado armas contra ellos. Y hasta permitieron que se pudiera reconstruir la religión romana, la religión judía. Porque los cristianos, los romanos no perseguían religión. No, por sí no perseguían. Ellos hacían así, cuando ocupaban un país y había otra religión, esa religión agarraba sus símbolos, lo que fuera sus símbolos, ¿no? Y llevaba al Panteón de Roma. Y al hacer eso, esa religión aceptada por el sistema romano. Entonces podía practicar libremente su religión. Ahora, si una religión no hacía eso, los romanos perseguían y eran réus de muerte, porque ellos tenían miedo que por la religión la gente se organizaba y hacía una rebelión. Los cristianos nunca fueron al Panteón de Roma a llevar los símbolos cristianos, porque los romanos pensaban que los cristianos eran una secta del judaísmo. Entonces, siendo secta del judaísmo, el judaísmo era una religión tolerada. Ellos habían colocado sus símbolos en el Panteón de Roma. Si los cristianos eran una secta del judaísmo, no había problema, porque para los romanos y también para los cristianos, ellos pensaban que ellos eran el grupo religión judío. No iba a decir religión cristiana, religión judío. Pero en ese momento, estamos en el año 70 fue la destrucción del templo, 76 más o menos, en los fariseos, con ese líder Joanán ben Zakkai, se reunieron en Jamnia, más o menos a 18 kilómetros de Jafna. Jafna es un puerto famoso de Israel, le voy a recordar el nombre, es el puerto de Israel. Aquel tiempo se llamaba Jafna. Y Jamnia era a 18 kilómetros cerca de ese puerto. Y en esa reunión ellos hicieron 18 prescripciones. 18. La tercera era que los cristianos en todas las reuniones vamos a hacer maldición contra los cristianos.
porque estão excomungados. Já uno não pode ser judío e cristiano, fora. De maneira que, a partir desse momento, os cristianos em Antioquia são chamados por a primeira vez cristianos, porque hasta esse momento não, são seguidores do caminho de Jesus. Em Jerusalém, eles eram conhecidos como seguidores do caminho de Jesus. Agora, chegando em Antioquia, que é de Síria, depois deste acontecimento, os cristianos, então, foram chamados de cristianos. Quem são vocês? Vocês são os seguidores de Jesus. Ah, então são cristianos. É em Antioquia que começam a ser chamados de cristianos. A partir desse momento, eles já não podem entrar na sinagoga. E os judeus não faziam negócio com eles, porque eles o expulsaram da sinagoga. E quando passava ao lado dele, o tratava como inimigo e pagano. E a costumbre era, se passava ao lado de um cristiano, devia, sabe o que é isso, não? Quer dizer, era a pior ofensa que podia ser: tu eres, não vales nada. Pero o pior não é isso. O pior é que, se os cristianos não são religião judia, são outra religião. E se são outra religião, não são religião permitida no Império Romano. Então são réus de morte. E aí vão entender por que os cristianos foram perseguidos. Primeiro por as loucuras de Nerón, pero depois, porque isso foi só em Roma. Nerón só maltratou cristianos em Roma. Pero em outras partes do Império Romano começaram a perseguir, porque não era religião lícita, de maneira que se podia, então, eliminá-los. Temos o hecho que já não se reúnem no templo, se reúnem em uma casa. Os cristianos não têm edifício próprio. Jesucristo nunca deu um uniforme para seus membros e tampouco uma casa própria que se chame igreja, que se chame o nome que seja. Não, era uma casa de família. A igreja vive e se desenvolve em casas de família. Claro que há pouca gente. Aqui eu hice um dibujo possível, uma maravilha. Picasso teria complexo de inferioridade. Aqui tem uma mesa e a gente em torno da mesa. Os cristianos no começo não podiam entender se alguém viera cá e, em vez de estarem em torno à mesa, ia mirar para a parede e rezar para a parede. Isso não era impossível hasta os 4 primeiros siglos. Tampouco todos participavam. O círculo significa, é como rueda de mate, não? Todos podem entrar, e espera a sua vez. Pero lo miramos de frente. Nadie toma de mate dando espalda a todos debaixo da mesa. É um momento de estar junto. Os cristianos se encontravam em torno à mesa. Isso dura hasta o século IV, quando há um cambio no Império Romano, que é o cambio de Constantino. Isso é bueno ter claro. Esse vai ser o número que depois eu vou explicar para vocês. Que os cristianos que eram réu de morte, agora vão cambiar de situação. Um imperador romano
llamado Constantino, que recién se hizo emperador porque ganó la última batalla contra su enemigo. Él acepta, no es que él solo permite los cristianos, él se siente responsable por los cristianos e integra el cristianismo dentro de la estructura del Imperio Romano, de manera que la organización de los cristianos usa los nombres de la organización del Imperio Romano: parroquia, diócesis, son todas organización del Imperio Romano, que él coloca en la iglesia para organizar los cristianos. Y con Constantino, y después el que viene después de Constantino, que es Teodosio, ahí ya es en el siglo IV, Teodosio, en 354 más o menos, obliga todo ciudadano romano a ser cristiano. Si tú eres ciudadano romano, tienes que ser cristiano. Si no, no eres ciudadano romano. Entonces, toda la gente quiere ser cristiano, porque es un mandamiento del Estado romano. Solo que ellos no se bautizaban, se hacían cristianos, pero catecúmenos, quiere decir, un día me voy a bautizar, y esperaban hasta peligro de vida para bautizarse. El propio Constantino solo se bautizó 2 semanas antes de morir. Cuando vio que ya no tenía más, ahí se bautizó. ¿Por qué hacían eso? Porque la regla penitencial de la iglesia era muy exigente. Había pecados que solo había un perdón posible, una vez. Por ejemplo, si uno había dejado la religión cristiana y quería volver, por una vez te perdonamos, y ahí no más. Y varios asesinatos, que mató a una persona, solo puede una vez, después ya no. Ahora, si el tipo no fue bautizado, no hay problema, porque el bautismo limpia todo. Ni tiene que proclamar su pecado. Ya, bautiza y ya está feliz. Entonces, esperaban peligro de vida para bautizarse. Claro que entonces es un cristianismo muy flojo. Solo después que la iglesia va a hacer un proceso diferente. Solo se puede bautizar a alguien si es adulto y si es presentado por otro cristiano, y se tiene por lo menos un año de preparación para ser bautizado, y se hace una conversión en su vida. De manera que el cristianismo, eso era lo que se quería, porque podía haber el peligro antes de ser perseguido y peligro de muerte, de mártir. Entonces, sabes por qué mueres. En cambio, con Constantino y Teodosio cambió totalmente. Ahora todos pueden ser cristianos sin bautizarse. Y cuando después ahí ya viene, ya 2, 3 siglos después, dejaron de bautizar como adulto y comenzaron a bautizar como niños. Porque dicen, no, todo es católico, todo es cristiano, el emperador, todas las estructuras son cristianas, es mejor que ya respiren cristianismo desde niño. Eso existió por un tiempo, puede ser bueno, pero para nuestro tiempo, ustedes saben, yo digo que en la iglesia católica bautiza y se olvida. Ya, quem sabe, después hace primera comunión. Después, de todos los que bautizamos, 10% en toda América Latina vuelve después. Quiere decir, estamos bautizando niños, no evangelizando.
los hermanos evangélicos tenemos que aprender de ellos. Cuando bautizan una persona, nunca más la abandonan. No la acompañan toda la vida. En cambio, la Iglesia Católica bautiza y se acabó. El padre Juan Ángel que me decía allá en Bariloche, estábamos la semana pasada. Antigamente yo tenía 30, 40 niños bautizando al mismo tiempo. Después descubrí que bautizar todos los 30 niños, lo único para ellos era poder llorar juntos. Y ahí lloraban todo el tiempo juntos y se acabó. Y vuelven para casa y nunca más lo voy a ver. Algunos volverán para la primera comunión, menos todavía para el matrimonio, y otros al final de la vida, ¿no? Yo decía ahí para ellos que ya conocen esa historia, que cuando yo era párroco, mi parroquia tenía 50.000 católicos. Claro que yo solo llegaba a 400, 1.000. Quiere decir que tenía 49.000 bautizados, que yo iba a ver cuando bautizo y estão inconscientes, todos os niños. Quando se casam, estão sendo inconscientes. Quer dizer, é muita coisa. E muertos que vuelven a estar inconscientes. E essa é a Igreja Católica em muitos lugares. E pagamos um preço caríssimo por isso, porque temos bautizados que torturam, temos bautizados que são assassinos, temos bautizados, todos bautizados. Quando cheguei na Ásia, me diziam: como é possível que vocês, em seu país, todos cristianos, e uns torturam os outros sendo cristianos? Eu disse: isso aconteceu, porque bautizamos e se quedou. E se obrigaram a continuar cristiano. Isso eu vou trabalhar um pouco mais depois, porque é aqui que desaparece a igreja da casa. E se queda solo a igreja da multidumbre, a igreja da multitud. Porque agora, onde havia 20 cristianos, agora são 250. Não podem entrar em casa. Nem nesta sala eu podia colocar 250 pessoas. E não havia nenhuma casa, nem em Jerusalém, nem em Antioquia, que tivesse o tamanho desta sala. Uma casa não tinha o tamanho desta casa. Era muito pequena, era para 10 pessoas, 12, 15. E de aí quedamos, então, a multidumbre necessita um edifício. Que é o que passou? Vai ser o próximo e emocionante capítulo desta novela. Não se la pierdan. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos el programa de las CEBs, Comunidades Eclesiales de Base, al servicio de la evangelización. Buenas nuevas para nuestro pueblo. Domingos de 20 a 22 por la 100.3 Iberoamérica. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad.